días a todos. Bueno, cuando me invitaron a participar, la verdad, en este encuentro, me sentí muy orgulloso porque he visto siempre cuál ha sido la evolución de Cernauto en el ámbito de la sostenibilidad y siempre me ha impresionado el sector en cómo de alguna forma ha ido integrando la sostenibilidad en el negocio, ¿no? Lo digo porque, bueno, dentro de mi atalaya y mi trayectoria en este campo, pues me acuerdo en el año 99, cuando empezamos a hablar de estos temas, algunos aquí en España, en el año 2003 se publicó el Libro Verde de la Comisión Europea. El debate era voluntariedad o no voluntariedad, o regulación, en aquellos momentos, de si era obligatorio o no. Después ya hemos tenido otras regulaciones, los informes no financieros, etcétera, etcétera. Y siempre, yo en el Instituto de Empresa, cuando doy clases, siempre digo que las cosas se hacen por conciencia o por conveniencia, ¿no? Es verdad que cuando ya te exigen transparencia y te exigen de alguna manera pues que cuentes qué estás haciendo más allá del cumplimiento legal, de alguna forma ya te ves constreñido u obligado por la sociedad o por los grupos de interés, ¿no? Yo creo que todas las empresas que hay aquí nos ha cogido el toro en el sentido de que cuando ha llegado a esas obligaciones ya teníais muy avanzado todo este panorama. Cuando ya se empieza a hablar de diligencia debida, ya teníais también bastante aterrizado toda la política de compra responsable con los proveedores. Pero bueno, yo creo que qué mejor que las empresas que me acompañan hoy aquí, Antolín y Horst, son dos empresas referentes en el sector. Y la primera pregunta se la voy a formular a Mario, ¿no? Una empresa de 25 años, multinacional. Yo quería preguntarte, de alguna forma, que contaras qué ha supuesto, digamos, las estrategias de sostenibilidad, teniendo en cuenta que pusisteis en marcha un plan de transformación no hace unos años, y cómo lo habéis integrado en el negocio. Muy bien, pues buenas tardes casi ya a todos. Espero que guardemos una reserva de energía para esta última mesa. Mira, dentro del plan de transformación de Antolín, la integración de la sostenibilidad no ha sido diferente a cualquier otro tema que consideremos estratégico y diferencial para el éxito de Antolín en el futuro. Es decir, pintar qué queremos ser y establecer unos objetivos muy concretos para ello, que antes se ha comentado. Definir un plan de acciones de compañía y unos compromisos de compañía para llegar a esos objetivos e integrar la sostenibilidad en la gestión diaria de nuestra empresa y de nuestras operaciones. A nivel de objetivos, en Antolín podemos hablar de una reducción, por ejemplo, de 75% de huella de carbono en nuestras operaciones en 2028. Podemos hablar de un objetivo muy concreto como utilizar un 40% de plástico sostenible en 2030. Podemos hablar de reducir un 15% la brecha salarial de género entre 2025 y 2021, es decir, el año que viene. O tener un 90% de nuestros proveedores directos evaluados bajo criterios ASG, ¿no? Y para eso hay un master plan que es de compañía, donde todos los ámbitos y las áreas de gestión de la empresa tienen un proxy interno que filtra y que también da voz a los requerimientos y a las necesidades de cada área de gestión, y se lleva a nivel de la gestión del día a día de las operaciones. Que esto no es un tema menor, quiero decir, aquí al final hay que definir los grupos de interés, filtrarlos, priorizarlos, medir el impacto que genera la empresa bajo distintos ángulos, hacer ese seguimiento y esa auditoría de esas acciones y de esa consecución de objetivos, hacer el plan de comunicación, o sea, en definitiva, pues, bueno, generar toda la estructura de gestión que nos lleve a esta sostenibilidad con competitividad que es retador. Sin duda, yo creo que has destacado algunos aspectos importantes, como es la transversalidad de la sostenibilidad. La sostenibilidad no es un área de la empresa, sino que al final afecta e involucra a todas las demás. Y un dato importantísimo que supongo que muchos de los CEOs que están aquí presentes siempre se lo decís al equipo directivo, que todo lo que no se mide o no se puede medir no existe, ¿no? Y vosotros así lo hacéis y os doy la enhorabuena. Bueno, Ana, yo creo que tienes también que contar mucho cuál es vuestra visión de The Horse, una spin-off del grupo Renault, muy innovadora podríamos decir
en el atrevimiento a la que se dedica en este entorno y en estos momentos. Y la verdad que creo que también tiene bastante que decir. Bueno, pues nada, gracias. Efectivamente, HORSE es una joint venture de Renault, Geely y el Grupo Aramco. Nacimos con el propósito de ofrecer soluciones a la movilidad sostenible, por lo que en HORSE, cuando hablamos de estrategia, hablamos de sostenibilidad. Hace ya unos años, el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible tuvo una visión 2050 donde imaginaba 9.000 millones de personas viviendo dentro de los límites planetarios de una forma digna. Y para ello estableció 9 rutas de transformación. Una de ellas, como no podía ser de otra forma, es la del transporte y la movilidad. Y ahí imaginaba una combinación de diferentes tecnologías que haría posible un transporte limpio, eficiente, inclusivo y seguro para personas y para suministros. Por tanto, el reto que tenemos hacia adelante dentro de la industria de automoción sobre la descarbonización requiere una combinación de todos esos desarrollos tecnológicos. Requiere de combustibles bajos en emisiones, biocombustibles, combustibles sintéticos, vehículo eléctrico, hidrógeno y motores de combustión bajos en emisiones. En HORSE tenemos un objetivo a 2030 y es que como mínimo el 60% de nuestra cifra de negocios provenga de motores bajos en emisiones. Y para ello hemos establecido unas grandes inversiones y desarrollo en 3 ejes principales. El primero es hacer los motores de combustión interna lo más eficientes posibles y bajos en emisiones. El segundo sería la optimización de la electrónica de potencia para las baterías, para hacer más eficiente los vehículos híbridos y híbridos enchufables, y también otras tecnologías como el Range Extender, que lo que hace es que amplía la autonomía del vehículo eléctrico. Y, por último, el tercero sería una inversión en todos esos combustibles alternativos como el hidrógeno y los e-fuels que mencionaba anteriormente. Por tanto, el posicionamiento de HORSE hacia la movilidad sostenible tiene un impacto totalmente directo desde nuestro punto de vista, porque lo que hace es ofrecer soluciones ante el gran reto que tenemos de la descarbonización y también de la transición justa, como seguro, Paco, hablaremos un poquito más adelante sobre ello. Muy bien, yo creo que si hacemos memoria, yo recuerdo hace 25 años que había algunos empresarios que cuando hablaban de estos temas decían, ya bastante tenemos ya con pagar impuestos y cumplir con la ley, ¿no? Porque vamos a hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que siempre la ESG se ha vinculado también muchas veces con un mayor coste, es decir, una apuesta por lo social, una apuesta por lo medioambiental nos resta competitividad porque tiene un mayor coste, ¿no? Tenemos que acometer acciones de alguna forma que están fuera, en principio, de nuestro día a día. Y yo quería precisamente preguntarte sobre ese binomio de sostenibilidad y competitividad, cómo lo vivís en Antolín y si tenéis algún hito que puedas contar así interesante también. Bueno, pues como decíamos anteriormente, más allá de retornos y cómo medimos los retornos, lo que yo creo que sí que está claro es que la sostenibilidad es un propulsor de la competitividad. Entonces, al final, todos tenemos que ser competitivos. ¿De qué manera la sostenibilidad es un propulsor de la competitividad? Pues bueno, también se ha comentado anteriormente, en algunas cosas no seré muy innovador, pero adquirir negocio. Nuestro negocio futuro depende de nuestro posicionamiento a nivel de sostenibilidad. Es un driver a nivel de adquisición de negocio. Capacitación de nuestras propias empresas y de sus profesionales. En Antolín, como hito, si queremos, el año pasado se decidió unir los recursos, los conocimientos y la capacidad de las áreas de innovación y sostenibilidad, no solo para dar respuesta a lo que a día de hoy nos pide el mercado, sino a lo que vamos viendo que son las nuevas tendencias. Es una palanca y es un propulsor de competitividad a nivel de costes de manufactura directamente. Pues nosotros tenemos lanzado nuestro programa de Smart Energy en varias empresas de la compañía con ahorros de consumo de más del 15% e incluso ese consumo que seguimos teniendo
pues viene cada año en un porcentaje mayor de fuentes renovables, ¿no? El incremento en consumo de fuentes renovables en 2023 pues ha supuesto evitar más de 18.000 toneladas de emisiones de CO2. Y es una palanca competitiva brutal a nivel de innovación de producto. Es decir, en Antolín podemos hablar de los sustratos de techo sostenibles con más de un 50% de componente reciclado y de fuentes sostenibles, que están en vehículos que a día de hoy están en el mercado, como el Volvo XC40, por poner un ejemplo, los paneles de puerta aligerados, donde también a través de fibras naturales con material reciclado pues conseguimos más de un 25% de ahorro de peso y más de un 50% de reducción de huella de carbono en el proceso, y también lo tenemos en vehículos muy comunes y que todos conocemos, como el Seat León, como el Renault Espace, o luego ya lo que son materiales alternativos. Aquí puedo poner un poco el ejemplo del micelio, que es parte del crecimiento vegetativo de los hongos y que, bueno, mezclado con residuos vegetales, pues conseguimos unas estructuras y unos materiales con unas estructuras muy buenas en un proceso que es neutro a nivel de carbono. Entonces, luego podemos hablar de cómo medimos, cómo no medimos, pero que es una propulsión y un elevador de competitividad, eso creo que está fuera de toda duda. Sin duda, ser o no ser sostenible ya no es una opción, ¿no? Está claro que en todos los sectores de actividad en donde nos movamos, la sostenibilidad ya está presente. Ahora voy a hablar un poco de un tema que me gusta más, porque tiene que ver un poco con mi actividad profesional. No voy a hablar del Grupo ADECO porque no es elegante hacer un speech aquí del tema, pero evidentemente cuando se me propuso esta mesa hay una parte importante de la sostenibilidad que tiene que ver con el talento, ¿no? Se ha mencionado a lo largo del día de hoy. Bueno, pues nosotros como Grupo de Recursos Humanos y como la fundación que también dirijo, que se dedica también al talento de aquellos que no son tenidos en cuenta hoy en la sociedad, pero que aportan igual que cualquier persona pudiera aportar, pues lo veía interesante, sobre todo porque desde el punto de vista nosotros somos proveedores, hacemos 30.000 contratos al año y tenemos una media de 3.000 personas, ¿no? Pero esta semana he tenido una reunión con la patronal también del metal, con ADEMI también, porque hay otros sectores, como son las empresas de montajes industriales, que se tienen que encargar de transformar todos los centros, digamos, de producción eléctrica, Repsol, BP, Cepsa y tal, y llevan tiempo diciéndome, oye, Paco, el tema del hidrógeno es un tema estratégico de país, pero tenemos un déficit de 15.000 personas de aquí al año que viene, con lo cual todo esto que estamos contando, si no tenemos a las personas, no sé cómo lo vamos a desarrollar. Como eso, yo creo que en muchos sectores de actividad en la industria en España está ocurriendo, ¿no? Y hay un problema bueno, que es estadístico y que va a tener sus efectos, y ya los tiene, que es el envejecimiento de la población, la baja natalidad, el despegue que tienen después del COVID también los jóvenes con respecto a cierto tipo de trabajo. Y un dato importante, ¿no? Hoy el 50% de las personas desempleadas en este país tienen más de 45 años, ¿eh? Y hoy por hoy la mayor parte de ellas, ese talento senior, no es tenido en cuenta. Y tengamos en cuenta que una persona de 45 años hoy no es una persona de 45 años hace 30 años. Es decir, es un joven, no es un mayor de 45 años. Pero bueno, la discriminación positiva, las ayudas públicas, etcétera, etcétera, hacen pues que de alguna forma estén englobados en colectivos o grupos que necesitan especial atención. Yo te quería preguntar a ti también, desde la visión de las personas en Horse, ¿cómo afrontáis toda esta parte de la gestión del talento y de la atención a vuestros empleados, ligándolo a toda esta parte de la S, de la sostenibilidad, de la ESG? Bueno, en Horse siempre nos gusta decir que las personas van al volante. Y, por supuesto, generación de empleo es indiscutible, la atracción y retención del talento. Y como queremos ser evaluados por nuestros profesionales, por nuestros equipos, como la mejor empresa para trabajar, tenemos el objetivo de certificarnos con Great Place to Work en todos nuestros centros operativos y en todos nuestros países. Además, como incluir la sostenibilidad en la cultura estratégica de la empresa no es una tarea sencilla, estamos creando ahora justo un itinerario formativo para todos nuestros empleados a todos los niveles, adaptado a los diferentes perfiles, por supuesto,
Y además hemos nombrado embajadores de ESG, de sostenibilidad, en todos los departamentos corporativos y en todos y cada una de nuestras plantas productivas, para que ellos sean los que lleven la sostenibilidad a cada una de las actividades, procesos y rincones de la empresa. Y hablar de personas, y aquí voy un poco también con el tema de la transición justa, no solo como desde el punto de vista, ¿no?, de los empleados directos de nuestras empresas, sino como integrantes de la sociedad. Y si hablábamos antes que la descarbonización es un reto, la movilidad es un derecho. Y al final pues es lo que hace posible que tengamos acceso a recursos y servicios básicos como son la educación, la cultura, la vivienda, el trabajo, la salud, etc. Tenemos un dato, ¿no?, que más o menos hay 1.500 millones de vehículos en el mundo. Hay un estudio además de Standard & Poor's, que se ha hecho eco además la Agencia Internacional de Energía, que dice que para 2040 el 50% de esos vehículos van a ser vehículos de combustión. Y ese porcentaje probablemente sea aún mayor si nos centramos en el hemisferio sur. Digamos que desde HORST creemos que nuestra responsabilidad contribuir a que ese 50% sea lo más bajo en carbono y lo más eficiente posible, para habilitar, digamos, y proporcionar esa movilidad como derecho a todos los ciudadanos, ya que somos una empresa global más allá de Europa. Por tanto, entendemos que la sostenibilidad desde las personas, desde la transición justa, pues pasa por hacer nuestra industria mucho más competitiva, responsable, sostenible, pero por supuesto inclusiva para las personas. Sí, yo creo que has dado un dato interesante porque hoy en día el problema no es solo la escasez de talento, ¿no?, y lo difícil que es encontrarlo y cómo las políticas públicas o las políticas activas de empleo deben poner el foco en el reskilling de muchas personas que han abandonado su sector de actividad después de 20, 25 o 30 años, que se encuentra con el drama de que le quedan 5 para cumplir su derecho a percibir una jubilación, pero que no, desgraciadamente, no se trabaja en ellos, en ese reskilling para, de alguna forma, quitarle un poco el peso a la búsqueda de talento fuera de España o de talento joven, ¿no? Yo creo que otro tema que has destacado es importante también, que es la motivación y la retención del talento. Has hablado de Great Place to Work, existen otras herramientas, Picon, etcétera, etcétera, pero trabajar en ese compromiso del empleado, ese engagement del empleado, es importantísimo porque hay una media también de rotación muy alta en España. Cuesta mucho formar a vuestros trabajadores y todo lo que son las políticas de recursos humanos, pues vinculadas no solo al salario, sino a las posibilidades de conciliación, beneficios sociales, etcétera, etcétera, son uno de los, digamos, enganches más importantes que hoy hacen que una persona que está buscando empleo elija una empresa o elija otra. Yo creo que el tema de los empleados es importante. Al inicio hablaba de la obligatoriedad o la conciencia o la conveniencia, pero es verdad que cada vez más las grandes empresas no es suficiente que sean sostenibles ellas mismas, sino que al final dentro de sus propias instalaciones tienen la cadena de suministro que colaboran también con ellos y con lo cual no solo uno tiene que serlo, sino que también la cadena de suministro igualmente tiene que apostar por esa sostenibilidad o tiene que ser acompañado por la empresa, digamos, principal para que consigan esos retos, la Agenda 2030, etcétera, etcétera. ¿Cómo desde Antolín, qué visión tenéis desde el punto de vista de los empleados y vuestra política de, digamos, de compra responsable o de cadena de suministro? Sí, bueno, a nivel regulatorio da para hablar mucho, pero mira, nosotros en Antolín tenemos más de 3.000 proveedores directos. Entonces, en una cadena de valor muy estratificada, es decir, Tier 1, Tier 2, grandes empresas, empresas medianas, pymes, es decir, es un ecosistema bastante variable. Como afrontamos el tema, primero es de una manera estructurada, porque estamos hablando de muchas empresas afectadas por esto, ¿no? Primero, lógicamente, compartiendo nuestra estrategia y nuestros objetivos y que ellos sean conscientes de qué necesita y qué quiere Antolín para los próximos años, cuál es el objetivo que se ha marcado y cómo, digamos, capilarizamos ese objetivo en la cadena de valor y cómo les ayudamos y cómo definimos marcos conjuntos para llegar ahí, ¿no? Teniendo un lenguaje con ellos y un sistema de gestión que sea sostenible, pues, con
manual de conducta de proveedores que incorpora temas de sostenibilidad, temas de respeto a los derechos humanos, con un procedimiento y manual de proveedores que exige mediciones de huella de carbono o que exige compromisos de reducciones de emisiones y con un sistema de monitorización conjunto. Y con un objetivo que además engancha con el sistema de monitorización que comentaba antes, para 2026 ese 90% de la cadena de valor evaluada bajo criterios ASG, ¿no? Pero sí que es cierto que con ese alto nivel de estratificación, yo creo que el apoyo de las capas de arriba, que no tienen por qué ser las mejores, son las más grandes, pero no tienen por qué ser las mejores, pero sí que, aparte de ese apoyo que se dé desde ahí, pues yo creo que sigue siendo necesario apoyo de las instituciones, sigue siendo necesario, sobre todo para pymes y pequeñas empresas, apoyo de asociaciones como Sernauto. Entonces, bueno, hoy hemos visto el trabajo que hace la Comisión de Negocio Responsable, hemos visto el portal de impacto que se ha presentado, donde ha colaborado Antolín, donde ha colaborado Horst como herramienta para la gestión de la información no financiera y bueno, Ayana, tú que eres miembro de la comisión y que has trabajado activamente en esto, no sé si quieres hacer un pequeño apunte ahí. Bueno, muy breve, ¿no? Bueno, primero si se me permite, hacer un pequeño apunte sobre la Comisión de Negocio de Sernauto, que para mí es un privilegio formar parte. Es un grupo de trabajo precompetitivo donde podemos compartir experiencias, conocimiento, mejores prácticas. Y en estos últimos meses hemos estado trabajando en este portal de impacto. Bueno, creo que se ha hablado básicamente, ¿no? Se ha explicado fenomenal antes. Pero, por dar un apunte, es una herramienta diseñada por y para los fabricantes de automoción, proveedores de automoción. Es muy práctica, es muy sencilla y bueno, y si no la habéis hecho ya, os animo que la probéis. Ana, ¿y cuáles son los principales retos, piensas tú, para la industria en general respecto a la sostenibilidad? Qué difícil en dos minutos, ¿no? Se ha hablado de descarbonización, hablamos de economía circular, de gestión responsable de cadena de suministro, pero por dar una quizá perspectiva un poco diferente, diría que dos, ¿no? El primero es la cantidad de temas de sostenibilidad que tenemos ahora mismo encima de la mesa y su interacción entre los diferentes asuntos. Nos encontramos asuntos de cambio climático, economía circular, biodiversidad, talento, buen gobierno, ética, etc., ¿no? Por dar así un poco una respuesta, una solución, es que pese a que toda la normativa que nos viene ahora mismo, principalmente de Europa, puede abrumarnos, al final lo que está haciendo es elevar al mismo nivel de la información financiera la información no financiera, lo que nos da a las empresas un marco muy bueno para poner orden, para priorizar y sobre todo pues para poner en valor aquellos temas, ¿no? Como comentaba antes Cecilia, ¿no? Aquellos temas en los que realmente estamos aportando valor desde la industria. Y el segundo reto, que también se ha comentado, es que la cadena de suministro, la cadena de valor, mejor dicho, de la industria de automoción es complejísima, es enorme y cualquier tipo de decisión que se tome aguas arriba o aguas abajo en cada uno de los eslabones de la cadena de valor tiene repercusiones positivas o negativas en el resto, ¿no? Y ahí, un poco como respuesta a esto, es de nuevo incidir en la importancia de las alianzas estratégicas. Los retos son muy grandes, no podemos hacerlo de una manera, no podemos afrontarlos de una manera aislada. Necesitamos de esas alianzas estratégicas público-privadas, privadas y también pues apoyarnos en asociaciones como Sernauto, por ejemplo. Muy bien, yo creo que las alianzas son importantísimas. Nosotros tenemos un ejemplo con la Fundación COE, que pusimos en marcha CEO por la diversidad, porque pensábamos que igual que las cuestiones vinculadas a la diversidad y la inclusión tienen que ser impulsadas desde el primer nivel, en los temas de sostenibilidad también, desde el punto de vista que impactan en cada una de las áreas. Muy importante también es destacar la importancia que tú lo has comentado también, Tomás también en su intervención, el diálogo con los grupos de interés, ¿no? Al final tenemos la costumbre de ver qué hacen los demás, qué hacen los vecinos y copiar y pegar, ¿no? Pero es importante que cada 2 o 3 años tengáis un diálogo con los grupos de interés porque habrá cosas que empezasteis a hacer hace 3 años que la tengáis que eliminar a los 3 años porque ya no aporta valor, digamos, a vuestros grupos de interés o a alguno de ellos y tenéis que de alguna forma lanzar de nuevo esto. Yo creo que con respecto al talento es un tema crucial, se ha comentado aquí. Si no se gestiona bien el talento, la viabilidad del sector
puede estar en peligro por si no tenemos trabajadores o no los traemos de fuera o no hacemos un reskilling de los que hay en España buscando empleo, pues la situación será complicada, pero está claro que digamos que una de las grandes apuestas, y se ha mostrado aquí, es en la gestión del talento, ¿no? Yo, para finalizar, los quería pedir a los dos una reflexión de 30 segundos. ¿Qué le diríais a aquellas empresas que no integran la sostenibilidad en su operación, en los negocios y en el día a día? Bueno, pues yo les diría que piensen cuánto quieren que perdure su negocio. Quiero decir, al final creo que ha quedado claro que la sostenibilidad no es un tema regulatorio. Creo que ha quedado claro que la sostenibilidad es un elevador de la competitividad. Tiene que ser un atractor y un captor de talento, y yo creo que el mundo de la industria y de la manufactura lo necesita. Es decir, no somos igual de atractivos que otras áreas como tecnológicas, banca. Entonces, tenemos que utilizar la palanca de la sostenibilidad y de la innovación, yo diría, para atraer a ese talento, y que afecta a toda la cadena de valor. Entonces, es un elemento diferencial y clave para tu negocio de hoy y para lo que va a ser tu negocio de futuro, con lo cual es un tema realmente de competitividad, de posicionamiento y de perdurar tu modelo de negocio. Muy bien. Ana, nos quedan 38 segundos. Yo tengo un bonus por cumplimiento, así que... Tic-tac. Bueno, pues efectivamente la sostenibilidad con competitividad nos protege de riesgos, pero también nos posiciona frente a clientes, a inversores y a financiadores, así que mi mensaje sería, bueno, pues a qué espera, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los dos por participar y muchas gracias a vosotros por estar atentos también a las palabras de nuestros invitados. Muchas gracias.